analizar este tema estamos en contacto directo con Jorge Germán, economista. Muy buenas tardes, Mariela Diegues lo saluda desde Buenos Aires. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por el contacto. Jorge, ¿qué posibilidades hay de implementar semejante proyecto, semejante plan en la región con economías tan disímiles entre los países? Mira, claro, cuando uno analiza como los titulares de esta medida que está tomando el presidente mexicano, claro, uno como que dice, bueno, ¿cómo va a ser posible tener un acuerdo antiinflacionario en países que tienen inflaciones tan distintas, ¿cierto? Por ejemplo, en la Argentina la inflación está cercano al 100% en variación anual. En enero último, en Chile está en el 12,3%, en Colombia está en el 13%, en Perú está en el 8,7%. Es decir, al comparar la inflación de algunos países, lo que comparado con Argentina vemos que es bastante disímil, ¿ya? Entonces, el tema de fondo es que lo que está buscando acá el presidente López Obrador es profundizar el intercambio comercial en la exportación e importación de alimentos. Ese es el trasfondo de este acuerdo que le llama él antiinflacionario, que en estricto rigor es profundizar las relaciones comerciales, ¿ya? Entonces, este plan antiinflacionario, que tiene que ver con los alimentos, lo que busca es quitar aranceles o barreras regulatorias que exista en la producción y obtención de alimentos a un buen precio entre los mercados que están relacionados con América Latina, que corresponden a América Latina en general. Eso es lo que está detrás, es profundizar el intercambio comercial, eliminar barreras arancelarias o barreras regulatorias para que podamos acceder los distintos países miembros de América Latina a precios de alimentos más bajos. Eso es lo que está detrás. Ahora, ¿qué posibilidades de integración habría entre países como México, Argentina, Brasil y Cuba, donde definitivamente las políticas son tan distintas? Claro, mira, en relación al intercambio comercial de acceso a bienes, a insumos productivos a precios más convenientes, eliminando los aranceles y las barreras comerciales, por ejemplo, hoy día, por ejemplo, en el caso de Chile, tiene acuerdos de libre comercio con Perú, con México, principalmente tenemos con el NAFTA, ¿cierto? Que es Canadá, Estados Unidos y México, tenemos cero arancel, ¿ya? Entonces, por el caso de Chile, no se ve tan como conveniente porque ya tenemos acuerdos de libre comercio con Brasil, con la economía más grande, Brasil, México, ya los tenemos, ¿ya? Perú, Colombia también. Puede ser que los otros países, entre ellos mismos, que ahí ya desconozco bien el detalle de los acuerdos de libre comercio, tal vez no sean tan profundos y todavía pueden haber ciertos aranceles, barreras arancelarias, por ejemplo, entre Argentina y Brasil, o entre Brasil y México, ya que son economías bastante grandes que muchas veces chocan, ¿ya? Entonces, claro, ahí puede ser más relevante este tema, pero por ejemplo, mirando Chile, no hay tanta ganancia como como una medida antiinflacionaria, ya porque ya accedemos a estos mercados con aranceles prácticamente igual a cero, ¿ya? ¿Puede ser este un intento de ayudar a Cuba frente a la escasez de algunos productos en ese país? Efectivamente, porque aquí lo que ha estado pasando es que desde que estalló la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania, en marzo del año pasado, se generó una escalada de alza relevante en los precios de los insumos, de los commodities que se llama, importante, tanto el petróleo, los combustibles y los alimentos como el trigo, el aceite, el azúcar, entre otros, ¿ya? A partir de octubre del año pasado se observó que los mercados empezaron de alguna manera a mostrar una desaceleración en estos precios, los precios empezaron a caer, todavía estamos en niveles superiores a previo la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿ya? Y claro, como los alimentos son bienes de primera necesidad, que afecta principalmente el bolsillo de la gente de más escasos recursos,
Entonces ahí es que López Obrador entra con esta idea y claro, se podría de alguna manera ver como tratar de ayudar a países más pequeños como Cuba, que no tienen tratados de libre comercio, ¿ya? Y que efectivamente le ayudaría esta rebaja de los aranceles y barreras, ¿ya? Pero también hay que tomar en cuenta que la inflación en América Latina, ¿ya? No solamente se debe a shock de oferta, que fue este aumento de los insumos productivos, principalmente agrícola y combustible, sino que también depende de efectos de la demanda que están asusados por este crecimiento del dinero para financiar el gasto público, que es lo que sucede en Argentina. Ya, o sea, culpar, por ejemplo, en el caso argentino, que la inflación en 12 meses esté cercano al 100%, sea solamente por, por efectos de shock de oferta de los alimentos, no es así. También hay un tema detrás de una emisión de dinero para financiar el gasto público, ¿ya? Que no ocurre, por ejemplo, en países en que los bancos centrales son independientes autónomos, como el caso de Chile, como el caso de Perú o como el caso de Colombia, ¿ya? Que tienen cifras de inflación por debajo de los 2 dígitos. Entonces, claro, el plan antiinflacionario de alguna manera quiere hacer efecto sobre los shocks de ofertas, ¿ya? Este aumento de los precios de los alimentos. Pero también hay que tomar en cuenta que la inflación también muchas veces es un fenómeno monetario y el mejor ejemplo es lo que está pasando en Venezuela con la hiperinflación que están viviendo y también en el caso argentino, ¿ya? Jorge, además una región en la que algunos países están discutiendo medidas que tienen asentadas ya desde hace muchísimo tiempo. Me refiero a Chile, me refiero a Colombia. ¿Qué viabilidad tienen este tipo de propuestas cuando hay países discutiendo sus reformas en sus sistemas previsionales, en cosas que ya estaban asentadas desde hacía mucho tiempo? Claro, mira, como te mencioné, el trasfondo de esta iniciativa del presidente López Obrador de México es básicamente fomentar y ahondar más el intercambio comercial en la exportación e importación de alimentos. Eso es básicamente. Eliminar las trabas burocráticas, los aranceles, las barreras comerciales, que muchos países de América Latina ya la han eliminado por los tratados de libre comercio que hay. Como te comenté, Chile tiene prácticamente tratado de libre comercio con toda América Latina. Lo que no ocurre con el caso de Cuba, por ejemplo, o de los países centroamericanos, más pequeños, que ahí se podrían ver beneficiados con esta iniciativa de rebaja de aranceles o barreras, ¿ya? Eso va a depender del caso a caso de la relación bilateral comercial entre uno y otros países, ¿ya? Pero básicamente eso, o sea, yo creo que puede tener alguna viabilidad técnica en que se avance, en que obviamente va a beneficiar a alguna economía en relación a otras que no le es tan relevante este plan antiinflacionario, que básicamente es un plan que busca ahondar las relaciones bilaterales en el comercio internacional para obtener productos sin aranceles o sin barreras comerciales, ¿ya? Jorge Germán, economista chileno, sobre la propuesta del presidente de México para encarar un frente contra la inflación en la región. Muchísimas gracias por este contacto con DNews. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. A usted, hasta luego.